Hola, soy Leticia Licona y quiero compartir con ustedes cómo cambió mi vida gracias a Cristo. Se puede decir que tuve una infancia feliz, cómoda, sin preocupaciones. Fuimos una familia de 5 hijos, papá y mamá. Mi padre, un hombre trabajador, comprometido con el bienestar económico de la familia, y mi madre dedicada al hogar, al cuidado de los hijos. Creo que nuestra vida económica era muy buena, no nos faltaba nada en el plano material. Estudiamos en colegios particulares, en los mejores de nuestro entorno, y gozamos de comodidades. Teníamos algunos lujos, y fue así como transcurrió mi niñez. Para mi familia, el aspecto económico era muy importante. Entonces, en, pero a lo que no le daban importancia era a la vida espiritual. Era muy pequeña para darme cuenta que éramos una familia disfuncional. Mis papás tenían grandes problemas porque nunca coincidieron en su forma de pensar y en la forma en cómo nos educaron. Entonces siempre estuvimos bajo grandes conflictos y constantemente entre ellos. Pero para mí eso era normal, pues siempre los veía pelear. Pero lo que sí quedaba claro es que la educación religiosa nunca importó. Además, en la familia más cercana que yo conviví fue la de mi papá. Y cada quien tenía su manera de ver a Dios. Todos tenían una idea diferente. Y a nosotros nos dieron la opción de pensar lo que mejor nos acomodara. Pasa el tiempo y siendo un adolescente conocí al que ahora es mi esposo. Enamorados nos casamos muy jóvenes, inexpertos, pensando que teníamos el control de nuestra vida y podíamos con el mundo. Tuve 3 hijos a los que me entregué en cuerpo y alma, pero mis hijos crecieron con una educación como la mía, sin preocupaciones por lo espiritual, pues porque nunca les toqué ese tema. Sin embargo, desde niña me interrogaba saber qué iba a pasar en el futuro con mi vida y que se volvió una obsesión. Esto me llevó a consultar la Ouija, que fue el primer paso para después fuera con las que predicen el futuro, la lectura de las cartas, la lectura del café, en fin, todo tipo de hechicerías, hasta llegar a la santería, una práctica que hizo tremendos estragos en mi vida. Caí en miedos e inseguridades, vivía aterrorizada y además le agregamos que yo idolatraba el dinero porque creía que con eso llenaba el vacío que sentía en mi vida. Compraba aunque no tuviera que necesitar nada. Lo que no sabía era que mi vacío era espiritual, porque nada me llenaba, con nada estaba satisfecha. Mientras mis hijos crecían, mi matrimonio se desbarataba. Tenía muchos conflictos con mi esposo, porque me ocupé solo de mis hijos y a mi esposo lo hice a un lado. Me sentía autosuficiente y mi soberbia era enorme. Yo decidía todo lo que a mis hijos se refería, sin tomar en cuenta al papá. Para mí eso era normal, pues siempre lo viví en mi familia. Pero pasó el tiempo, mis hijos se casaron con poco tiempo de diferencia entre uno y otro. Murió mi mamá, perdón, murió y mi papá tenía tiempo de haber fallecido. Así que me quedé sola con un marido despreocupado por mí,
porque pues siempre le quité esa responsabilidad. Yo me sentí que todo lo podía resolver y empiezo a ver mi realidad. Estaba sola con un vacío que nada lo llenaba. Empecé a salir con unas amigas y un día en que nos reunimos me entero de que una amiga bully era cristiana. Me llamó la atención porque yo había escuchado hablar de los cristianos y me intrigaba lo que hacían para ser diferentes, porque yo había escuchado de algunas personas que habían tenido una vida muy difícil y yo anhelaba cambiar mi vida. Cierta ocasión en que me invitó a comer mi amiga con su esposo y la familia de su hija, muy amables, y la familia de su hija muy cordial. Yo decía, ¿cómo le hizo para tener una familia tan bonita? Y que empiezo la investigación. Quería saber todo sobre su vida, qué había hecho para vivir así. Mi amiga me fue compartiendo el sacrificio que Jesucristo había hecho por todos nosotros y me invitó a una plática de Navidad el día 2 de diciembre del 2009 con el pastor Carlos Treviño. Recuerdo muy bien esa fecha porque fue la primera vez que yo escuché un versículo que me impactó y que fue el primero que me aprendí. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Reflexioné tanto en esas palabras que me aseguraban que había alguien, Dios, que me amó tanto que no escatimó nada para perdonarme y pudiera yo alcanzar la salvación. En esos momentos no hubo una reacción como yo creía que iba a pasar, pues pensé que el cielo se abriría para recibirme, pero no, eso no sucedió. Pero cuando llegué a casa y reflexioné en lo que había escuchado, me di cuenta de lo grandes que son las promesas de Dios y que por fin había encontrado lo que tanto había buscado, lo que me llenaba por completo, el amor de Dios. Fue cuando Dios cambió mi vida. Le pedí perdón por todos mis errores. Entendí por fin que yo no era indestructible y que necesitaba a Dios para sanarme y ayudar a los míos, mis hijos. Comenzó la tarea de pedir perdón y ayuda a Dios porque a todos nos hacía falta, pues también mis hijos estaban pasando crisis matrimoniales muy fuertes. Todo en mi vida estaba mal, era un desastre, que sin Dios no hubiera podido salir adelante en mis propias fuerzas. Porque además mis hijos tenían también relaciones complicadas, porque además de mis hijos también tenía relaciones complicadas con mi hermano. Y lo más difícil era la relación que tenía con mi esposo, pues pensé que ya no tenía arreglo. Pero en el versículo de Salmos 46:1 nos dice, Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Y así que decidí tomar la tarea de superar los obstáculos. Empezó el camino para ayudar a la familia, pero pensé que la primera en que debía cambiar era yo y dar ejemplo de que me interesaba tener una vida nueva. Y eso solo siguiendo el ejemplo de Jesucristo lo podría lograr. Como dice en el versículo de Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quería que mi familia lo supiera y lo entendiera. La tarea de cambiar no fue fácil. A veces caía y me levantaba, pero gracias a Dios y a su ayuda que me sostiene hasta el día de hoy,
He podido llegar a corregir mi camino, aunque aún sigo con muchos errores, pero estoy confiada en la ayuda de Dios, porque debemos saber y tomar en cuenta que la vida sigue y que está llena de obstáculos, problemas y tentaciones. Dios no nos promete una vida color de rosa, sin dificultades, pero lo que sí nos promete es estar a un lado para ayudarnos y consolarnos. Dios es nuestro amparo, como dice en Filipenses 4:3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estaba dispuesta a mejorar mi vida y mis relaciones familiares porque no se trataba solo de mí, sino de ayudar a mi esposo, a mis hijos, que también estaban en crisis. Una tarea enorme. Mi esposo, que por tantos años de malas relaciones, nuestra comunicación era nula y fue muy difícil restablecerla. Sin embargo, mi nieto fue un gran ejemplo de amor al abuelo y lo convenció para asistir a estudios de la Biblia. Con el tiempo aceptó sus errores y ha tratado de superarlos. Pero lo mejor es que su fe ha crecido y cada día me sorprende más su entrega a Dios. Ahora está en un grupo donde estudian las escrituras. Con mis hijos fue un poco más fácil, porque no porque lo aceptaran de inmediato, no porque no teníamos una mala relación, sino al contrario, mis relaciones con ellos eran muy buenas, pero también eran muy soberbios y al principio no me escuchaban. Yo insistí, quería que supieran que Dios y su poder es capaz de transformar vidas. Mi sorpresa fue enorme un tiempo después, porque ellos respondieron y tomaron muy en serio y con mucho compromiso su cambio de vida. Se convirtieron mis hijos y ahora están haciendo lo mismo con sus hijos, encauzándolos a la fe. Su vida va mejorando, aunque todos con altibajos, pero ahora confiados en el mismo Dios que nos ayuda y nos protege. Así mi familia es cristiana, con altas y bajas, pero dándole la gloria y la honra a Dios. Mi vida dio un giro muy importante. Vivo más tranquila, sin esos seres sobrenaturales ni terrores nocturnos, porque confío en Dios, que siempre me escucha, y recibo su consuelo en momentos de necesidad. Vivo en paz, enfrentando mis problemas de la mano de Dios, y agradezco con el corazón el que Dios me haya puesto en el camino a una gran amiga que compartió su fe en Cristo Jesús.